A esta hora llega La Chiva Noticias, donde la información corre. Bienvenidos a La Chiva Noticias, donde la información corre. El último informativo del día, el primero en noticias. Saludos para los televidentes de Cartago y Anserma Nuevo y a quienes nos ven en directo online por internet. La Chiva Noticias a la misma hora que sale por televisión, ingresando a la página www.lachivanoticias.co. Se cumplió entonces este martes la jornada en conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia. Veamos un resumen de lo que fue esta actividad en Cartago. Con la participación de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, se cumplieron este martes 9 de abril las actividades conmemorativas, las cuales se iniciaron con una marcha que partió desde la sede del Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cartago, ubicada contigua a la sede de recaudo donde se pagan las facturas de servicios públicos. Bueno, es un reconocimiento a la existencia de las víctimas del conflicto en este país. Es un homenaje a todos esos seres queridos que de una manera hemos visto partir o hemos visto cómo se los han llevado y nunca han aparecido. Es un reconocimiento al dolor que cada una de estas mujeres víctimas del conflicto tiene que vivir cada día. Es un reconocimiento a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, por un incumplimiento del Estado como fue garantizar nuestra seguridad. La marcha contó con la participación de los familiares de las víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano, autoridades, estamentos y la comunidad en general. Hoy lastimosamente estamos aquí recordando todo lo que tuvimos que vivir, reviviendo hechos muy tristes, pero contento porque al menos ve uno que hay una administración que está ahí acompañando, que marchó con las víctimas, y eso es una muestra de que las cosas empiezan a cambiar en Colombia y también en Cartago. La Chiva Noticias. El párroco de la iglesia de San Jorge, Fabio Jaramillo, ofició la misa conmemorativa de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, la cual se celebró al interior del Parque Bolívar. Es por eso, queridos hermanos, que cualquier atentado contra la dignidad de la persona se cataloga como una ofensa a su libertad y a sus derechos fundamentales como ciudadano. Conviene saber que la primera institución que dejó entrever en Colombia la magnitud del problema de los desplazados y de los despojados de tierra fue la Iglesia Católica. Se hizo un censo en más de 500 parroquias del país y fue la primera que dio el campanazo de alarma sobre la gravedad de este fenómeno, el cual en buen momento se quiere enmendar con la ley de víctimas. El sacerdote dedicó la homilía a las víctimas y la violencia del país. El texto aprobado de esta ley excluyó a los integrantes de los grupos ilegales, pero la Iglesia dice que a lo mejor allí también haya víctimas de la pobreza, del desempleo, de la retención forzosa, pero sí incluyó a los niños y adolescentes desvinculados de estos grupos armados. Las víctimas en nuestro país podrían ser entre 3 y 4 millones de personas, casi el 10% de la población colombiana, pues la cifra incluye también a todos los desplazados. La Chiva Noticias. El personero municipal de Cartago, Mario Javier Jordán, participó activamente en la jornada de conmemoración en homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano. Pues tiene una significación no solamente para la comunidad de desplazados, sino para todo el pueblo colombiano, porque no solamente son víctimas del conflicto armado y de la violencia la población desplazada, sino todos nosotros, porque nosotros tenemos que hacer parte de la solución. Cuando un desplazado, una familia de desplazados llega a Cartago, nos hacen parte de la problemática de ellos, porque tenemos que buscar canales de solución para esa gente, y nos crean situaciones aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una ciudad de oportunidades, porque somos de las ciudades intermedias, yo creo que la capital del desempleo, como quiera que Cartago no cuenta con una sola fábrica. Entonces las oportunidades de empleo para los desplazados que llegan a nuestra ciudad, casi y en mayor número del departamento del Chocó, de la Cordillera Occidental, nos crean una situación
difícil, porque tenemos que buscarle soluciones a esas familias y las soluciones se deben hacer con dinero, con presupuesto, y la situación financiera del municipio, como de todos es conocedor, es bastante crítica. La Chiva Noticias. Estamos en la Chiva Noticias, donde la información corre, el último informativo del día, el primero en noticias. Seguimos con este resumen de lo que fue la conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia. El reconocido ciudadano cívico Raúl Parra Viveros, el autor de la hoja de Parra, participó en los actos conmemorativos en el homenaje a las víctimas de la violencia colombiana, que se cumplieron este martes 9 de abril en Cartago. Cualquier granito de arena que se aporte al proceso de paz, como le dije yo, es muy significativo, y de todas formas estamos este día pues apoyando ese proceso de paz que se adelanta en Cuba con las FARC. Parra también se refirió a los 65 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Es bonita oportunidad aprovechar la muerte del caudillo, la conmemoración de un aniversario más de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que precisamente hay que llegar a la historia para mirar cómo después de la muerte de Gaitán se inicia un proceso de violencia política que termina con un partido liberal en el monte, organizado en guerrilla. Después hay una amnistía que el gobierno viola, y a raíz de eso surge ese proceso revolucionario con las FARC. No crea pues que el proceso de paz va a ser un proceso muy fácil, tiene muchos enemigos externos e internos, porque mucha gente vive del conflicto, vive de la guerra, pero todo aporte que hagamos al proceso de paz es muy significativo, y a mí me parece muy acertado integrar lo que es la muerte de un caudillo que representa precisamente eso, lo que no debe ser en materia política, una violencia partidista, y recoger la idea de generar la conciencia ciudadana y de generar esa memoria histórica para que las personas que han sido víctimas de este conflicto por parte de todos los actores de la violencia tengan su lugar definitivo en la historia y su muerte no vaya a pasar en vano. La Chiva Noticias. Los afrodescendientes, una de las poblaciones más afectadas por los diferentes flagelos de la violencia en Colombia, realizaron un ritual en memoria de las víctimas que ha dejado la guerra interna en nuestro país. Y el Padre eterno glorioso, y el Padre eterno te aguarda, y el Padre eterno glorioso. Cuando el Padre está en la iglesia y repican las campanas, cuando el Padre está en la iglesia y repican las campanas, no tuvo tiempo en decirle adiós Padre, hasta mañana. No tuvo tiempo en decirle adiós Padre, hasta mañana. La Chiva Noticias. Durante las actividades conmemorativas en memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, la población afrodescendiente reclamó por mejor atención del gobierno para mejorar su nivel de vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que nos apoyen, que estamos muy desamparados, todos nosotros los desplazados. Hay unos mejores, otros peores. Nosotros somos de los peores, porque no tenemos de dónde hacer. Mi esposo no le dan trabajo porque está muy viejito. Yo pues tampoco me dan trabajo porque estoy demasiado vieja. Entonces, ayúdennos la administración, que nos ayude. Y esperamos nuestra ayuda por el alcalde y por el presidente de la República. Gracias. La Chiva Noticias. Continuando con el compromiso frente a las necesidades de nuestra comunidad, en Cartago ha estado desarrollando jornadas de mantenimiento y mejoramiento de presión en la distribución de agua potable, en beneficio de la Comuna 7, mediante inversiones en la carrera tercera con calle 17, con la reposición de una cruz de 14 pulgadas y la instalación de una válvula de cierre en la carrera tercera con calle 21, obras que ascienden a 18 millones de pesos. Bueno, fueron dos actividades programadas por el Departamento de Acueducto, que consistían en la reposición de una válvula de cierre ubicada en la carrera tercera con calle 21. Esa válvula decidimos reponerla a raíz de que se nos estaba presentando un problema de baja presión para toda la Comuna 7.
Efectivamente, en el momento en que se retira la válvula se encuentra que estaba prácticamente parcialmente cerrada un 50%, lo que obviamente nos estaba generando grandes problemas de presión en toda la comuna. El otro punto de intervención fue en la carrera tercera con calle 17, donde se nos está presentando una pérdida de agua por daño en uno de los accesorios, una cruz de 14 pulgadas. Esta también aprovechamos el momento del corte para hacer las dos intervenciones y pues tratar de causar las menos molestias posibles a toda esta comunidad. Ambas actividades en pro de mejorar nuestra continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua potable. La Chiva Noticias.